Hola, hoy les voy a hablar de los refugiados de Siria durante la Guerra Civil del 2011 hasta ahora. Para entender la situación analizaremos ciertos aspectos como por qué hay refugiados, por qué el conflicto y por qué Siria. Para saber las respuestas a estas preguntas hay que remontarse un poco atrás. Esta es Siria y se encuentra en un territorio con grandes reservas de petróleo y gas natural. Durante 1229 y 1923 se situó solo como territorio en el Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra Mundial. Francia e Inglaterra querían tener el control del territorio del Imperio Otomano, pero no lo podían derrotar por sí solos y tenían que desarrollar un plan para que funcionara. Para ello, convencieron al pueblo árabe para que les apoyase, prometiéndoles un solo país para ellos, la Gran Arabia. Cosa que no sucedió. En su lugar, crearon varios países controlados por ellos en el territorio, entre ellos Siria, que la administraba Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia e Inglaterra dejan el control sobre los países creados anteriormente, pero antes crean un nuevo estado llamado Israel, que no reconocen los países vecinos. Siria pasó por una etapa descontrolada, en la que se dieron varios golpes de estado y surgió una nueva ideología llamada el Baas, que tiene como propósito la promesa de Francia e Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial: crear un solo país para los árabes, con ideales socialistas y laicos. Egipto se unió a Siria para crear el país árabe, pero debido a unos golpes militares por parte de Siria, la unión falló. En estos tiempos, Egipto convenció a Siria para nacionalizar el petróleo. En Siria, Hafez al-Assad tomó el puesto de presidente de Siria, mientras que en Irak el presidente era Saddam Hussein. Las diferencias ideológicas separaron a Siria e Irak, ya que Hafez seguía con la idea principal del Baas, mientras que Hussein se había desviado en el camino de crear un solo país árabe. Esto ocasiona una separación entre partidos políticos Baas en pro-Siria y pro-Irak. Durante la Guerra Fría, Siria sostuvo una serie de conflictos con Israel e invaden Líbano, su país intermedio. También surge una oposición islamista al régimen del Hafez. Los hermanos musulmanes. Antes de continuar, hay que saber que los árabes no necesariamente son musulmanes. Los musulmanes se dividen principalmente en dos grupos: chiíes y sunís. La población chií es mucho menor a la suní, entre un 5 y un 20% de la población de Siria. Inesperadamente, los chiíes son quienes tienen el control militar. Este fue el motivo de la oposición islamista contra el Assad. Los sunís islamistas radicales se manifiestan armados en la ciudad de Hama. Al-Assad acaba con la revuelta, matando civiles y encarcelando a mucha gente. El gobierno de Al-Assad entonces era más una dictadura. Continuó aún después de su muerte en el 2000. Le sucedió su hijo, Bashar al-Assad, que, ante la presión política, libera muchos presos relacionados con las revueltas de Hama. Apareció la oposición sunís, laicos e islamistas, que simplemente era eso: una oposición al gobierno basista, y los hermanos musulmanes vuelven a aparecer. La oposición es arrestada, y los kurdos comienzan a manifestarse también, como en Hama. Hubo muchas bajas civiles y arrestados también. En 2011 dio comienzo la Primavera Árabe, que es una manifestación de los países árabes pidiendo más democracia y un gobierno laico. Cuando esta manifestación llega a Siria, Al-Assad usó al ejército para controlar la situación, transformando la manifestación en una guerra civil. Resumiendo, en Siria hay varios grupos dentro de él: el gobierno laico de Al-Assad, sunís laicos e islamistas, que quieren un gobierno basado en la religión, que conforman la oposición, e islamistas radicales, que son Al-Nusra, que son como Al-Qaeda pero en Siria, y el ISIS, el Estado Islámico, que imagino que ya conocerás, cuyo objetivo es tener un Estado Islámico para todas estas zonas. Pero, ¿y los civiles? Esas personas que son inocentes y que sin embargo mueren por la conveniencia de otras. Esas personas no tienen otra opción más que huir de los lugares de donde suceden las masacres. Lo triste es que esos lugares son sus hogares. Durante el último conflicto que prevalece hasta ahora, la Guerra Civil del 2011, ¿sabes cuántas personas han muerto hasta ahora? El 15 de marzo del 2016 se registran aproximadamente 470.000 bajas totales. Las personas quieren desesperadamente salir del conflicto y acabarlo. Se habla de 5 millones de refugiados. En ningún tiempo histórico se había alcanzado un número tan alto de refugiados. Pero, ¿a dónde se van? Sus países vecinos son los que más refugiados albergan, es decir, Líbano, con 1.1 millones de refugiados, Jordania,
con 635.324 refugiados. Turquía, con 2,5 millones, e Irak, con 3,9 millones de personas desplazadas y 245.022 refugiados. Sin embargo, los países del norte de África también albergan un gran número de refugiados. Pero, ¿y Europa? La Unión Europea firmó un tratado con la ONU para asegurar los derechos de asilo de personas que estuviesen corriendo peligro de muerte y necesitasen salir de su país, ya sea por persecución o por conflictos bélicos. Esto obliga a toda la Unión Europea a acoger los refugiados de Siria. Son 180.000. Poco, ¿no? Un dato curioso es que si la Unión Europea acogiera a la misma proporción de refugiados que en Líbano, tendría que tener alrededor de 135 millones de refugiados. ¿Y por qué no los tienen? Esto es porque se aceptan un tercio de las solicitudes. A otro tercio se le da la atención médica alimenticia y el último tercio es rechazado. Esto hace que las personas intenten huir del conflicto y quieran cruzar las fronteras de cualquier forma, cosa que no le agrada a los países que tienen el problema. Y no ayuda a que sean mejores aceptados. Al contrario, la gente de los países que aceptan a los refugiados ve la situación con malos ojos y quieras que no, afecta al momento de aceptar más refugiados.